Nos corresponde la lección número 3. Como título lleva las diferencias. El texto base es Josué 22:3, que dice así: No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Bien, vamos a hacer una oración para ingresar a lo que es el estudio del día de hoy. Les pido que inclinen su rostro. Señor mi Dios, nos encontramos delante de ti una vez más para darte las gracias por las actividades del día de hoy de cada uno de mis hermanos desde que despertaron hasta que llegamos el día de hoy, Señor, después de nuestros trabajos, nuestra jornada laboral, todas las actividades que realizamos. Gracias por habernos traído hasta tu santo lugar. Gracias porque mis hermanos están aquí y los que no vinieron por alguna razón, Señor, bendícelos. Y vamos a entrar a tu palabra. Te pido, Señor, que seas tú utilizando mi vida, mis labios, Señor, para darnos a conocer lo que tú quieres el día de hoy. Lo pongo en tus manos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, ¿pueden tomar sus asientos? Bien, en este momento llegamos a la sección cuarta del libro de Josué. ¿Por qué les comento que es la cuarta sección del libro de Josué? Del capítulo 1 al 5 hablamos de la preparación del pueblo para llegar a la tierra prometida. Del capítulo 6 al 12 hablamos de la conquista, cuando llegan a la tierra prometida. Del capítulo 13 al 21 hablamos de la distribución de las tierras, es decir, cuando toman posesión de la tierra prometida. Y del capítulo 22 al 24 hablaremos de la exhortación. Y es aquí donde nosotros iniciamos con nuestro texto. Lo voy a empezar a leer y vamos a ir haciendo pausas para ir entendiendo un poquito mejor lo que Dios nos quiere decir el día de hoy. Le pido que nos sigan con la vista y nos vamos a ir deteniendo. Dice así: Entonces Josué llamó a los Rubenitas y a los Gaditas y a la media tribu de Manasés y les dijo: Vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Ahora pues, que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido. Volved, regresen a vuestras tiendas y a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Y hacemos una pausa. En este momento, las 2 tribus y media se estaban despidiendo del pueblo de Israel. Previamente, Moisés era el encargado de llevarlos a la tierra prometida. Recordemos que ya no entró. Fue Josué el que llevó a la tierra prometida al pueblo de Israel. Pero previamente, antes de llegar a la tierra prometida, las 2 tribus y media hacen un convenio con Moisés, hacen un pacto, un contrato hablado. Dicen: Moisés, ciertamente somos del pueblo de Israel, ciertamente creemos en el mismo Dios, ciertamente estamos contigo, pero nos agrada este lado del Jordán. Estas tierras son prósperas, son abundantes, tienen bonito paisaje. Lo que ustedes puedan agregar a lo que ellos pudieron decir en sus motivos por el cual quedarse de este lado del río. Y Moisés les dice: ok, si esta parte del otro lado del río les agrada, está bien, acompáñennos a pelear para conquistar la tierra prometida. Y hacen un convenio, un pacto, un acuerdo.
Y en este momento, en lo que estamos leyendo, ya todo está culminado. Ya estuvo la conquista, ya se repartieron los bienes, ya todo está concluido. Ahora viene la despedida. Y esta despedida es en bendición y les dice, ok, muchas gracias por habernos apoyado, muchas gracias por haber estado con nosotros. Ahora los bendigo y es donde ellos salen a su tierra, del otro lado del Jordán. Y leemos el capítulo 5. Y aquí viene una recomendación de Josué para las 2 tribus y media. Ya que todo está culminado, ya que todo está concluido, les dice, solamente que con diligencia cuidéis cumplir los mandamientos y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová, vuestro Dios, y que andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él, y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Pasamos a nuestro libro, hermanos, y aquí vienen 3 conceptos. En el número 1 menciona el ayer. Habían cumplido con Dios y con sus hermanos, lo que mencionaba. El hoy, Dios les ha dado reposo. Después de la batalla, después de haber conquistado la tierra prometida, les da reposo y descanso. Es decir, que regresen a la tierra que ellos habían elegido. En el mañana, les da 5 cosas que hacer. Y lo comentábamos aquí en el versículo 5. Que améis a Jehová, por si gustan anotarlo. Inciso B, que andéis en todos sus caminos. Inciso C, que guardéis sus mandamientos. Inciso D, que le sigáis a él. Inciso E, que le sirváis de todo corazón. Lo repito porque esta parte es importante. Que améis a Jehová, que andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos, que le sigáis a él y que le sirvas de todo corazón. Dice en el versículo 7, también a la media tribu de Manasés había dado Moisés posesión en Basán, mas a la otra mitad dio Josué heredar entre sus hermanos a ese lado del Jordán, al occidente, y también a estos envió Josué a sus tiendas después de haberlos bendecido. Y les habló diciendo, volved a vuestras tiendas con grandes riquezas, con mucho ganado. Y cuando la palabra de Dios dice mucho, me ponía a imaginar, ¿cuánto es mucho? ¿1000 vacas? ¿2000 vacas? Dice mucho. Y no puedo imaginar cuánto es mucho en la palabra del Señor, pero fue mucho. Dice, con plata, con oro y bronce y muchos vestidos. Dice el 9, así los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés se volvieron separándose de los hijos de Israel, desde Silo, que está en la tierra de Canaán, para ir a la tierra de Galaad, a la tierra de sus posesiones, de la cual se había posesionado, conforme al mandato de Jehová por conducto de Moisés, el previo acuerdo que habían hecho ellos entre Moisés y las 2 tribus y media. Dice, recordando que la única indicación o lo único que les estaba recordando Josué a las 2 tribus y media, que amaran a Jehová, que anduvieran en sus caminos, que guardaran sus mandamientos, que le siguieran solo a él y le sirvan de todo corazón. Dice en el versículo 10, y llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. Y me llama mucho la atención porque dice grande apariencia, cuando normalmente dice una estatua, pero dice de grande apariencia.
Y esto quiere decir que se podía observar desde el occidente al oriente y del oriente al occidente. En el 11, y los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán, en los límites del Jordán, del lado de los hijos de Israel. Cuando oyeron esto los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear con ellos. Y aquí hacemos otra pausa. Dice, cuando oyeron esto los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel para subir a pelear con ellos. Y yo me ponía a imaginar, ¿qué es pelear para el pueblo de Israel? Si ellos eran un pueblo guerrero. Entiendo que inmediatamente iban con espada desenvainada a cortar cabezas porque estaban haciendo algo mal. Dice, para subir a pelear contra ellos. ¿Pero por qué pelearían si son hermanos del mismo pueblo? Solamente estaban del otro lado del río. ¿Qué les molestó? ¿Cuál fue la causa, el motivo, la razón, la circunstancia? Que Israel se molestó con sus hermanos. Y le pido a dos hermanos, uno primero que lea por favor Deuteronomio 12:3 y mi otro hermano o hermana que lea Deuteronomio 13:12. Cuando lo tengan me dicen por favor. Deuteronomio 12:3. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas, y sus imágenes de acera consumiréis con fuego. Y destruiréis las esculturas de sus dioses, y reharéis su nombre de aquel lugar. Amén. Deuteronomio 13:12. Sí, por favor, nada más. 13, 12 y 13, por favor. Bien, gracias a mis hermanos. Bien, aquí específicamente habían recibido la instrucción de no levantar altares ni de levantar holocaustos en esquina. Eso fue el motivo, la razón, la circunstancia por la cual el pueblo de Israel se molestó, se enojó, porque previamente ya habían sido advertidos que no deberían de levantar ningún altar. Entonces, cuando las dos tribus y media que estaban del otro lado del Jordán levantan un altar que era enorme, que se podía ver desde lejos, esta fue la causa por la cual ellos se molestaron. La reacción fue subir a pelear contra ellos. Y aquí también me pongo a imaginar, porque dice, enviaron a los hijos de Israel y los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y media tribu de Manasés en tierra de Gad, a Fines, hijo del sacerdote Eleazar. Aquí alguien tuvo cordura, fue sobrio y pensó ir a ver qué estaba sucediendo. ¿Cuál era? ¿Por qué habían levantado un altar si todos conocían este mandato de no tener altares? Y dice, un príncipe por cada casa paterna de todas las tribus de Israel, cada uno de los cuales era jefe de la casa de sus padres entre los millares de Israel. El 15, los cuales fueron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en tierra de Galad, y les hablaron diciendo, toda la congregación de Jehová dice así. Y aquí les comentaba, yo me imaginaba, cuando ellos salieron rumbo a visitar a sus hermanos que vivían del otro lado del río, en el Jordán, cuando llegaron, probablemente se recibieron bien, tal vez se abrazaron, y los que iban con la espada desenvainada iban pensando, les decimos de una vez, ¿qué hacemos? Esperamos. Y quiero suponer que los invitaron a pasar a su tienda y tal vez les dijeron,
les invitamos una bebida, coman fruta, compartimos, porque recuerden que ellos fueron a verlos, pero los que estaban allí no sabían por qué los estaban yendo a visitar. Entonces, cuando llegan y después de haber platicado un ratito, haber convivido, viene la confrontación, el motivo por el cual habían llegado a visitarlos. Y dice, ¿qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel para apartarlos hoy de seguir a Jehová, edificando altar para ser rebeldes contra Jehová? Aquí ya les dijeron cuál es la causa de la visita, cuál es el motivo por el cual ellos decidieron dejar la tierra prometida para irlos a ver y decirles qué están haciendo. Dice el 17, ¿no ha sido bastante la maldad de Peor, de la que no estamos aún limpios hasta este día, por la cual vino mortandad en la congregación de Jehová? En el 17 dice, que acabamos de leer, ¿no ha sido bastante la maldad de Peor? Pero cuando menciona peor, no quiere decir de mal en peor, o cada vez peor, o estamos haciendo las cosas mal. No, Peor era un lugar, era un poblado, era una región, que aquí habían sucedido algunas cosas por las cuales dicen, ¿no te das cuenta lo que hemos estado viviendo por causa de esa situación en Peor? Y aún así quieres seguir haciendo lo mismo, faltarle a nuestro Dios. Lo sigues haciendo y hasta el día de hoy estamos pagando las consecuencias de aquel suceso. Eso es lo que le están diciendo en el versículo 17. En la ciudad de Peor murieron 24,000 israelitas, porque el profeta Balán quiso maldecir a los israelitas, pero no podía. ¿Por qué un profeta, que digamos que en aquel entonces tenía el poder de maldecir a alguien y sus maldiciones eran cumplidas, por qué para el pueblo de Israel no funcionaba? Porque estaban bien delante de Dios. Posteriormente, decidió este profeta enviar a las mujeres al pueblo de Israel para seducirlos. Pero no solo los sedujeron, sino que hicieron que cambiaran su adoración a Jehová por otros dioses. Y es aquí donde viene el reclamo y el recordatorio. ¿No ha sido bastante la maldad de Peor, de la que no estamos aún limpios hasta el día de hoy, por la cual vino la mortandad en la congregación de Jehová? Y murieron 24,000 personas por causa de todo esto. Dice el 18, para que vosotros os apartéis hoy de seguir a Jehová. Eso les hace una pregunta. ¿No te es suficiente y aún así te quieres apartar de Jehová? Vosotros os rebeláis contra Jehová y mañana se irá contra toda la congregación de Israel. Esta era parte del temor. Es decir, ya estás mal, pero no nos contamines porque también a nosotros nos perjudicas. Todo lo que tú hagas puede traer consecuencias para el pueblo de Israel. Aunque eran hermanos, tenían que cuidarse. El 19. Si os parece que la tierra de vuestra posesión es inmunda, pasaos a la tierra de posesión de Jehová, en la cual está el tabernáculo de Jehová, y tomad posesión entre nosotros. Pero no os rebeléis contra Jehová, ni os rebeléis contra nosotros, edificando altar, además del altar de Jehová, de nuestro Dios. Aquí ellos estaban entendiendo, ¿qué te sucede, hermano? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está pasando? Que decidiste hacer un altar cuando sabías que no se debería de hacer. Cuando ya estaba especificado que solamente debería de haber un altar, estás en desobediencia. ¿Qué está pasando? Pero si no estás satisfecho con la vida que llevas, si no estás satisfecho con la tierra que tienes, si no te sientes cómodo, si no te sientes bien, ven con nosotros, toma posesión con nosotros en nuestras tierras, pero no tengas nada en contra de Dios. Eso es lo que le está diciendo en este versículo. El 20. ¿No cometió Acán, hijo de Zera, prevaricación en el anatema y vino ira sobre toda la congregación de Israel? Y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad. Es decir, hubo consecuencia
de la decisión de unos, él se pasó a traer a los demás, es decir, tuvo una influencia en ellos. Dice el 22, Jehová Dios de los dioses, Jehová Dios de los dioses, esta es la respuesta de ellos. Y hace saber a Israel si fue por rebelión o por prevaricación contra Jehová, no nos salves hoy. Esto es un comentario que ellos, a las 2 tribus y media, les dan la respuesta afines y le dice, Dios sabe cuál es la intención de mi corazón. Si nos hemos edificado altar para volvernos en contra de Jehová, dice en pos, que significa en contra, en pos de Jehová, o para sacrificar holocausto u ofrenda, o para ofrecer sobre él ofrendas de paz, el mismo Jehová nos lo demande. Aquí le están diciendo, la intención de mi corazón no es hacer nada en contra de Jehová o en rebeldía en contra de Jehová. Pero si fuera así, que Dios me lo demande. Y a veces hemos usado esa parte, ¿no? En un momento más lo platicamos. Dice el 24, lo hicimos más bien por temor de que mañana nuestros hijos digan a nuestros hijos, es decir, a sus nietos o sus bisnietos, que le pudieran decir, ¿qué tenéis vosotros con Jehová, Dios de Israel? Y esta es una pregunta que ellos se hacían. ¿Qué va a pasar cuando yo ya no esté vivo, sea un anciano, ya haya muerto, y mis hijos o mis nietos pregunten, ¿y nosotros que estamos de este lado del Jordán, qué tenemos que ver con Jehová? Esa fue la respuesta. ¿Qué tenéis vosotros con Jehová, Dios de Israel? Dice el 25, Jehová ha puesto por lindero el Jordán entre nosotros y vosotros, hijos de Rubén, hijos de Gad, no tenéis vosotros parte en Jehová. Y así vuestros hijos harían que nuestros hijos dejasen de temer a Jehová. Por esto dijimos, edifiquemos ahora un altar no para holocausto, ni para sacrificio, sino para que sea un testimonio entre vosotros y nosotros y entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz, y no digan mañana a vuestros hijos, a los nuestros, vosotros no tenéis parte en Jehová. La respuesta de las 2 tribus y media le estaban diciendo, mi preocupación es que no hay evidencia de que Jehová es nuestro Dios. Cuando yo muera, si mis hijos no recuerdan a Jehová, no recuerdan quién es su Dios, se olvidarán de él, porque no tenemos relación entre Jehová y nosotros. No hay una evidencia física, porque recordemos que en la tierra prometida estaba el tabernáculo. Ellos no tenían, por eso decidieron hacer otro altar. Dice el 28. Nosotros pues dijimos, si aconteciere que tal digan a nosotros o a nuestra generación en lo porvenir, entonces responderemos, mirad el símil. Símil es una palabra que significa parecido, muy similar, mucha similitud. Y dice, mirad el símil del altar de Jehová. Es decir, miren lo parecido que es un altar con el otro, el cual hicieron nuestros padres no para holocausto o para sacrificios, sino para que fuese testimonio entre nosotros y vosotros. Nunca tal acontezca que nos rebelemos contra Jehová o que nos apartemos hoy de seguir a Jehová, edificando altar para holocaustos, para ofrenda o para sacrificio, además del altar de Jehová, nuestro Dios que está delante de su tabernáculo. Aquí ellos estaban dando su explicación del motivo, de por cuál estaban haciendo. Y decían, no es nuestra intención, y que Dios nos libre de estar haciendo rebelión en contra de Jehová. Lo hago más bien por mis hijos, por lo que pudieran pensar, preguntar y que nadie les pudiera dar respuesta. Dice el 30, oyendo Fines, el sacerdote y los príncipes de la congregación
y los jefes de los millares de Israel que con él estaban, las palabras que hablaron los hijos de Rubén y los hijos de Gad y los hijos de Manasés, les pareció bien todo ello. Es decir, después de haber tomado la decisión de ir a verlos, visitarlos, preguntarles por qué, al escucharlos dijeron, no está tan mal, parece que su corazón es sincero, parece que está bien, entonces regresemos a la tierra prometida. Y dijo Fines, hijo del sacerdote Eleazar, en el 31, a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a los hijos de Manasés, hoy hemos entendido que Jehová está entre nosotros, pues que no habéis intentado esta traición contra Jehová. Ahora habéis librado a los hijos de Israel de la mano de Jehová. Y Fines, hijo del sacerdote Eleazar, y los príncipes dejaron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad, y regresaron a la tierra de Galaad, a la tierra de Canaán, a los hijos de Israel, a los cuales dieron la respuesta. El 33. Y el asunto pareció bien a los hijos de Israel, y bendijeron a Dios los hijos de Israel, y no hablaron más de subir contra ellos en guerra, para destruir la tierra en que habitaban los hijos de Rubén y los hijos de Gad, y los hijos de Rubén y los hijos de Gad pusieron por nombre al altar Ed. Aquí mismo dice, porque testimonio es entre nosotros que Jehová es Dios. Cuando ellos regresan a la tierra prometida, les dicen al pueblo, no hemos encontrado pues alguna falla en lo que están haciendo. Y esto es una evidencia entre nosotros que Jehová es Dios. Ahora bien, regresamos a nuestro libro. Y dice nuestra lección en la página 9. Es muy fácil juzgar a lo que otros hacen, y si hay instrucciones claras como las que ya anotaste, es más común que alguien se levante como juez. Nuestra lección se llama las diferencias. Pero ¿por qué estamos leyendo todo esto y cuáles serían las diferencias? Número 1, eran el mismo pueblo, pero estaban unos del lado de un lado del Jordán y los otros del otro lado. La primera diferencia. Dicen, cuando vieron que levantaron un altar, la primera reacción es, vamos a pelear, cortemos cabezas, porque no es así como se hacen las cosas, porque no está bien delante de Dios, porque no es lo correcto. Esa es la primera reacción que tiene el pueblo de Israel. Y las diferencias podríamos aterrizarlas en este momento en nuestra vida actualmente, en la forma espiritual o en la forma carnal. ¿Qué significa o cuáles serían las diferencias entre lo que es espiritual y lo que es carnal? Los espirituales son fieles a la palabra de Dios. Su sí es sí y su no es no. Siempre son guiados por el Espíritu. Es decir, los carnales son aquellos que son salvos, pero prefieren quedarse en la frontera y no rinden en su totalidad su vida a Dios. ¿Por qué dice que tu sí sea sí y tu no sea no? El espiritual siempre es fiel a la palabra de Dios. Cuando se acerquen a ti, se acercan a nosotros a pedir un consejo, primeramente es, ¿qué dice la palabra? ¿Qué podemos hacer con lo que está sucediendo conforme a la palabra? Aquí, en el desarrollo número 2, en la parte espiritual, siempre bendicen a sus hermanos. Es una característica del espiritual. En la palabra de Dios que acabamos de leer, Josué les dijo, tomen oro, tomen plata, tomen bronce, lleven vestidos, siempre hay una bendición.
El espiritual de todo lo que tiene siempre lo va a compartir. Su conocimiento, su economía, su tiempo, sus habilidades, todas las características positivas que tiene siempre las va a compartir con el pueblo de Dios. Siempre hay disposición. En este comparativo con los carnales son aquellos que son salvos, pero prefieren mantenerse así, sí quiero, pero no quiero. O dicen sí y luego dicen no. O a veces ya no dicen nada y nomás no lo hacen, porque debe haber un fruto. Cuando el Espíritu te llama a compartir, porque es lo que dice la palabra compartir, tu conocimiento, tu economía, tu tiempo, tus habilidades. En la carnalidad definitivamente no hay fruto. Siempre es apartarse sin relacionarse, sin involucrarse y sobre todo sin comprometerse a las cosas que Dios quiere dentro de la iglesia. Como cuarta referencia es cómo reaccionamos en las situaciones cotidianas cuando te enteras que uno de tus hermanos está pecando, cayó en pecado, cometió un error, falló. Cualquiera de estas palabras que le quieras poner es la misma. ¿Cómo reaccionas cuando te enteras que alguien cometió un error? ¿Oras por él? Lo primero que se nos viene a la mente es orar por él, o como lo hemos platicado en plan de broma, dime el nombre para orar por ellos, pero sabemos que solamente nos queremos enterar. En otras iglesias es donde sucede, aquí no. Entonces, ¿cómo reacciono yo cuando me entero que otro hermano falló? Como dice la palabra, quiero sacar mi espada y le quiero volar la cabeza, porque la palabra de Dios dice que nadie debe fallar, no deben poner un altar, entonces córtenle la cabeza. ¿Esa es mi reacción? ¿O pido a Dios que restaure su vida? Aquí lo importante de este punto, de esta referencia, es cómo reacciono con los demás. Pero imagínense que el que falló fue usted, que el que falló fui yo. ¿También pedirías que te volaran la cabeza? Dirías, latíguenme, me equivoqué. Si estoy en la alabanza, quítenme. Imagínense, los que tenemos la oportunidad de estar sirviendo aquí, es una bendición poder estar en el púlpito. Y los que están en la alabanza, es una bendición poder tocar en un instrumento. ¿Pedirías que se te quitara de ahí? ¿O rogarías, sí, me equivoqué? Primeramente, Padre, perdóname, fallé. Hermanos, cometí un error. Discúlpenme. ¿Qué puedo hacer para tomar mi lugar? ¿Cómo reaccionamos cuando nos enteramos que alguien cometió un error? ¿Sería la misma manera en la que tú pedirías que se comportaran con tu hermano, con tu hermana sanguínea, con tus padres, con tus hijos? En el entendido que si hay un hijo pequeño va a crecer, y si ya está grande va a ser un adulto. Es decir, todos estamos expuestos a cometer un error. ¿Cómo reacciono? ¿Qué voy a hacer? ¿Doblaré mis rodillas por amor a ti? ¿Doblaré mis rodillas por amor a la palabra del Señor? ¿O pediré que te ejecuten? ¿Qué voy a hacer? Pero si soy yo solito voy a ir a confesar, hermanos, estoy fallando. Hermanos, ando de murmurador. Ando haciendo esto. No. Es difícil. Que alguien se exponga a sí mismo. Que alguien se exponga a sí mismo cuando cometemos un error. Cuando no hay una comunión con el Espíritu Santo, el carnal siempre le va a echar la culpa a todos los demás, menos va a reconocer su culpa. Le echa la culpa al clima, a la economía, al gobierno, a las circunstancias, a su papá, a su mamá, a sus hijos. Es decir, siempre va a buscar una excusa
para no reconocer el error que se está cometiendo. Y les comentaba yo hace un momento, y a veces usamos esta frase, pero Dios sabe con qué intención lo estoy haciendo. No es chisme, solamente es para que ustedes también, como yo, oremos por tal hermano. No, no lo juzgue, hermano, pero fíjese que fulanito, ¿cómo reaccionamos en esa parte, no? ¿Qué estamos haciendo con la información que llega a nuestras manos? ¿Cómo reaccionamos? Cuando nos toque a nosotros, ¿pedirías clemencia? ¿Pedirías piedad? ¿Qué harías cuando te toque a ti cometer un error? Tú solito dirías, hermanos, vengo a renunciar porque cometí un error y pues yo sé que ya no me merezco entrar a la puerta. No. Dios siempre te llama a la restauración, a que te renueves todos los días con Dios. Que si hoy tienes una debilidad, se la entregas al Señor hoy. Como hemos escuchado muy popularmente, es hoy, es hoy. Sí, hoy es el día en el que puedes decirle, Dios, estoy fallando en esto. Dios, estoy batallando con todo esto. Mis pies, mis manos, mis ojos, mis labios, aún sigo diciendo picardías, malas palabras. Hoy estoy batallando con esto. Hoy tomé algo que no es mío. Cualquier circunstancia que pudiéramos estar viviendo, cualquier circunstancia con la que estemos batallando, es hoy. Hoy es la oportunidad que tenemos nosotros de llegar a Dios, pedirle perdón, renovar nuestros votos para una restauración. Porque al final de cuentas yo no sé si César despierte mañana. Yo no sé si usted despierte mañana. Pero es hoy. Hoy tenemos la oportunidad de decirle a Dios, aquí estoy, Señor. No soy perfecto, lo más probable es que nunca lo seamos, pero quiero agradarte. Sigue trabajando en mí, en mi forma de pensar, en mi forma de actuar, en mi forma de comportarme, en mi forma de expresarme, en cualquier cosa que tú creas que puede ser un obstáculo para servirle al Señor, es hoy. Cuando en la carnalidad alguien es exhortado, lo primero es, no, a mí no me tienen por qué estar diciendo, si yo tengo tantos años en el Evangelio, porque yo tengo tal conocimiento, porque yo he hecho esto, porque mi experiencia me dicta que tú no me puedes decir nada. ¿Lo hemos hecho? ¿O lo hemos pensado? ¿O lo hemos ejecutado? Nuestro comportamiento y nuestra reacción, ¿cómo es? La parte espiritual nos dice que nunca debemos de olvidar de dónde salimos. Porque si bien es cierto, César tiene una vida pasada, no sé si peor que la de usted, pero tengo una vida pasada. ¿Cómo César podría ser juez de usted? ¿Cómo podría decirle, Dios, él no se merece estar en esa silla sagrada? Aquel no puede pasar a tocar. Aquel no se merece estar en tal lugar. ¿Por qué si es nuevo está tomando tal lugar? ¿Por qué si su edad no coincide con lo que yo pienso que debería de ser? Y les recuerdo que no es lo que yo pienso, no es lo que yo siento, no es lo que yo creo, no es mi manera de accionar, sino que es lo que la palabra de Dios dice. Y dice que todos tenemos cada día la bendición de poder acercarnos al Padre y rendirnos a Él. Porque al final de cuentas, no es lo que le rindes a la iglesia, es lo que te rindes con Dios, lo que hace el reflejo en la congregación. El día de hoy, en estas diferencias que pudiéramos haber entendido, comprendido, que leímos de que eran el mismo pueblo, sin embargo había ciertas diferencias, hoy Dios nos llama a la reconciliación. Y escuché al llegar el devocional y coincidentemente, gracias a Dios, tiene que ver con el tema de hoy.
porque es hoy el día de la reconciliación con Dios. Es hoy el día que podemos cambiar nuestro modo de pensar, nuestro modo de actuar, nuestro modo de proceder. Porque si alguien tienes que agradarle, hermano o hermana, no es al que está junto, es al que me está escuchando y al que nos está observando en este momento. Es Él, el juez, nosotros no. Si te identificaste con el espiritual, te felicito, hermano. Sigue así. Pero si me identifiqué con el carnal, debemos empezar a hacer ajuste. No usted, le recuerdo que primero lo leí yo. Entonces soy yo el que tiene que empezar. Y esto es una invitación a empezar a cambiar nuestro modo de pensar, nuestra ideología, nuestro comportamiento, nuestra experiencia en la vida cotidiana no tiene nada que ver con el Evangelio, porque el Evangelio dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hagamos 4 cosas para tener una relación genuina con Dios. Concepto número 1. Escucha la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Vive la palabra de Dios. Amemos a Dios sobre todas las cosas y así nos amaremos unos a otros, a nuestras familias, a nuestros hermanos y a todos los que nos rodean. Andemos en sus caminos, dice la palabra del Señor, y seamos obedientes. Pero sobre todo, sirvamos de todo corazón a cada uno de tus hermanos y principalmente a nuestro Dios. El escuchar su palabra, el leer, el escudriñar, va a generar amor. Se dice que se ama más a lo que más se conoce. Si no conocemos a Dios, no lo podemos amar, porque no lo conocemos y solamente de oídas lo hemos escuchado. Pero conozcamos a Dios, profundicemos en esa parte, y Dios va a empezar a hacer las cosas en ti, en mí, para una buena y nueva generación. Que andemos en sus caminos y seamos obedientes. Todos andamos en el camino de Dios en este momento. Ahora, ¿somos obedientes? Sirvamos de todo corazón. Y servir de todo corazón va más allá a veces de un tiempo. Es decir, todos tenemos trabajo, todos tenemos cosas que hacer, todos estamos ocupados, todos tenemos un tiempo en el que sí podemos disponer para hacer algo por Dios. Desde un mensajito a un hermano que no has visto, desde una llamada a un hermano que no ha venido, que se note que hay un interés por el hermano. ¿Por qué no vino? Igual y no quiso, pero igual y tiene algo que tu oración puede hacer un reflejo en él de que Dios está pensando en él. Y así pueda venir. Dice nuestro libro, para finalizar, Efesios 4:3 al 6. Si alguien me ayuda a leerlo. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. ¿Al 6? Perdón. Como fuisteis también llamados por una necesidad. Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén, gracias. Son 7 conceptos que resalta aquí nuestra lección. Un cuerpo. ¿Qué se refiere a un cuerpo? Y muchas veces lo hemos escuchado. Si me duele un dedo, igual y todo mi cuerpo anda incómodo. Si me torcí, aunque el dolor está intenso aquí, tu cuerpo no reacciona igual, no se comporta igual. Si somos un cuerpo, lo que le duele a un hermano
nos va a doler a nosotros. Si el hermano está contento y feliz porque algo está sucediendo, nos gozamos con él, siendo un solo cuerpo, un solo espíritu. Es decir, todos en la misma sintonía, todos en el mismo amor, en el mismo espíritu. Un solo Señor, es decir, solamente uno manda, y es el que está aquí arriba. Un solo Señor, a Él solamente le sirvo, a Él solamente hago las cosas por amor a Él, porque Él me amó primero. Una fe, no lo toqué, no lo vi, no viví hace 2000 años, pero creo en Él, en lo que hizo, en sus milagros, en lo que dejó, y que ahora su amor me alcanza. Su sacrificio, la herida que tiene en su costado, la hizo por ti y la hizo por mí. No solo por mí y por eso puedo hacer algo en contra de mi hermano. No, la herida que tiene, todas las heridas son las mismas, para usted y para mí. Un bautismo, lo que nuestro hermano pastor nos había platicado, un solo bautismo, confiando en Dios y que todos vean que estoy comprometido con Dios. Un Dios, un solo Dios para todos. Una sola palabra, porque lo que dice Dios es lo que hacemos. Un Padre. Y ese Padre efectivamente muestra disciplina, pero muestra amor. Ciertamente te dice, eso no se hace. Te amo, ven. Te abrazo, te apapacho y te voy a enseñar cómo vas a ser restaurado. Lo importante no es de dónde vienes, lo importante es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Lo importante no es lo que conoces, sino lo que vas a conocer. Lo importante no es lo que fuiste, sino lo que estás esperando que Dios haga contigo. Porque al final de cuentas tu historia queda borrada y empieza tu nueva historia. Empieza tu restauración. Empieza esa parte genuina, con poder, con amor, con dirección, comprometidos con Dios. Porque al final de cuentas dice su palabra que grandes cosas haría contigo. Y yo le creo. Y todo lo que está escrito aquí es para usted y es para mí. Un solo Dios, una sola fe, un solo cuerpo, un solo espíritu, un solo Padre. Vamos a orar, hermanos, para dejar el lugar a quien corresponda y llevarnos el día de hoy que somos un solo cuerpo. Les invito a inclinar su rostro. Señor mi Dios, gracias por haberme hablado a mí primeramente a través de tu palabra. Gracias, Dios, porque me muestras que seguimos teniendo fallas, pero me muestras tu amor. Que todo mi pasado queda borrado por el sacrificio que tú hiciste por amor a mí. Por el sacrificio que hiciste por amor a cada uno de tus hijos, cada uno de mis hermanos. Que la restauración, la renovación viene cuando te empiezo a conocer, viene cuando te comienzo a amar, viene cuando el Espíritu Santo me redarguye y me dice, en esto estás mal. Te agradezco, Señor, por tu sacrificio, por haber dado tu vida en la cruz por mí. Te agradezco, Señor, el día de hoy, por haberme permitido estar en este lugar. Bendigo a cada uno de mis hermanos, el que vino, el que no vino. Tú conoces las circunstancias, Señor. Hazle llegar tu palabra en sueños, a través de tu palabra, a través de un mensaje de texto, a través de una llamada, que mostremos tu amor a cada uno de ellos. Te agradezco, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo.